Ya, lo que vamos a hacer una retroalimentación, en este caso, es respecto a reacciones químicas. El objetivo que vamos a tener hoy día, más que nada, es comprender en qué consiste la ley de la conservación de la masa aplicada a reactantes y productos en reacciones químicas. Ya ustedes, eh, no sé si recuerdan, les mandé algunas guías, ya, que eran las siguientes. Primero, les subí un video que era de reacciones químicas cotidianas, donde yo explicaba lo que eran las reacciones químicas, donde explicaba, ¿cierto?, los tipos de reacciones y comencé a introducir un poquito en lo que era eh, el balanceo de ecuaciones químicas por tanteo. Les entregué también una guía de reacciones químicas con la misma información, ya para que vayan enclareciendo un poquito eso. Y obviamente que les entregué una guía de balanceo de ecuaciones químicas donde aproximadamente unos 15 alumnos me entregaron evidencia o me hicieron preguntas respecto a ese tema, ¿ya? Eso es lo que vamos a repasar un poquito el día de hoy porque yo he visto que según lo que me han hablado y todo eso, hay bastantes dudas. Entonces la idea es que aclaremos todas esas dudas para después continuar con el siguiente método de balanceo de ecuaciones químicas que es el método algebraico. Primero que nada, acá tenemos un cambio. Recuerden que nosotros estuvimos viendo lo que eran los cambios físicos y los cambios químicos. Ahora, ¿quién de ustedes me puede responder a vos a qué cambio se corresponde ese que está ahí? Si es un cambio químico o es un cambio físico. Profe, este es un cambio físico. Exactamente, es un cambio físico. ¿Por qué? Porque los cambios físicos son aquellos que la composición química continúa exactamente igual. En cambio, los cambios químicos, la composición química cambia. Acá lo único que pasó es que pasó de un estado a otro, ¿ya? Pero sigue siendo agua. Acá, ¿qué ocurre? Cambio físico-químico. Químico. Perfecto. ¿Por qué razón? Porque la combustión en este caso es un cambio químico. Pasó de transformarse, ¿cierto? Eh, de un elemento y gracias a la combustión y el aire, ¿cierto? Se transformó en otro. ¿Eso es cambio físico o es cambio químico? ¿Cric? Físico, Es un cambio físico. ¿Por qué? porque al recortar los materiales se pueden estirar o se rayan así, pero ocurre un cambio físico, pero no un cambio en su estructura. Justamente, esto no es un cambio de estructura. O sea, si yo recorto el papel, va a seguir siendo el mismo papel. Solamente que puede ser en papelitos más pequeños, más grandes, pero es papel. Correcto. Por lo menos ya entendemos la idea de cuándo es un cambio físico y químico. Y aquí, si yo corto una naranja por la mitad, ¿qué pasa? Cambio físico, químico. ¿Quién puede decirme? No se peleen. Es un cambio físico. Un cambio físico también, porque la composición de la naranja en este caso no cambia. Mm, Y al freír un huevito, Químico. es un cambio químico, porque aquí lo que ocurre es una desnaturalización de las proteínas del huevo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una reacción química?
primero que nada, las reacciones químicas son procesos de transformación de la materia, en la cual se generan nuevas sustancias a partir de otras iniciales. O sea que si yo tengo dos sustancias, las puedo mezclar y después se transforman en sustancias totalmente distintas. Hay que tener en cuenta siempre que la masa de una reacción, la masa inicial va a ser igual a la masa final, ¿ya? A menos que estemos hablando de la energía de esas reacciones químicas. Si hablamos del punto de vista energético es distinto, pero si hablamos desde el punto de vista de la masa, son iguales. Por ejemplo, si tengo dos moléculas de agua y a eso le añado solamente energía, yo voy a romper esa molécula y la voy a transformar en dos moléculas de hidrógeno más dos moléculas de oxígeno, y eso se les dice que son moleculares, ¿ya? Porque son como se encuentran en el ambiente. O por ejemplo lo que pasa con ese hierro más los tres átomos de oxígeno, y obviamente que va a formar ese óxido ferroso, en este caso dos moléculas de ella. De ahí vamos a ir viendo el detalle que pasa con esos átomos en cada uno. ¿Qué se observa cuando hay una reacción química? Primero que nada, cuando hay una reacción química se va a producir un gas en muchas ocasiones, o una emisión de alguna luz, o se produce un sólido insoluble, o sea que si yo lo coloco en agua, por ejemplo, no lo voy a poder disolver. Se observa un cambio de color permanente. Ya, por lo general, después yo no puedo revertir ese cambio de color. Se observa transferencia de calor. Y esa transferencia de calor puede ser de dos tipos: exotérmico, donde se libera calor, o endotérmico, cuando se absorbe calor. ¿Ya? Ahora, por lo general estas reacciones químicas son representadas en lo que se llaman ecuaciones químicas. Estas ecuaciones químicas contienen, en este caso, un reactante y contienen productos. ¿Ya? Si yo puedo tener un elemento o compuesto acá, como A, y como B también puedo tener un elemento como compuesto, eso los junto y me dan otros elementos y compuestos totalmente distintos. Por eso nosotros tenemos primero los que hicieron la reacción inicial, los que se juntaron, y los que en qué cosas se transformaron. Y teniendo en cuenta de que la suma tanto de los átomos y la suma de la masa en los reactantes y los productos tiene que ser igual. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo bastante claro. Por ejemplo, si yo tengo dos átomos de cloro más dos átomos de hidrógeno, yo eso los junto y voy a tener como producto dos átomos de ácido clorhídrico. Ahora, escribir ecuaciones químicas no es difícil. Por ejemplo, si yo tengo este enunciado que dice que el vinagre y los polvos de hornear son los nombres comunes para el ácido acético, C2H4O2, y bicarbonato de sodio, NaHCO3, respectivamente, los cuales se mezclan en un vaso precipitado. La reacción produce acetato de sodio sólido, agua líquida y dióxido de carbono gaseoso. Si yo quisiera escribir la reacción química, simplemente coloco los elementos que reaccionaron y los elementos que producieron. Reaccionó, me dice primero el ácido acético, a eso le tengo que añadir después bicarbonato de sodio. Eso se mezcla y produce posteriormente acetato de sodio, me dice que agua líquida y dióxido de carbono. Se fijan que hacer estas ecuaciones químicas no son complejas, pero sí hay que tener algo en cuenta.
tener en cuenta y conocer cuál es el compuesto que estoy mezclando. Y obviamente aprenderme también la tabla periódica. Ya, porque tengo que saber cómo se forma el ácido acético, que se forma con un carbono, con hidrógeno y con oxígeno. ¿Cuánto es la cantidad? 2 de carbono, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. ¿Ya? Tengo que tener en cuenta esas cosas. Hoy en día existen información en internet, mucha, en donde ya están todos los elementos con su compuesto químico. Por ejemplo, si ustedes buscan el agua, van a buscar en internet y aparece al tiro H2O. Buscan dióxido de carbono, al tiro aparece CO2. Buscan sal, aparece NaCl. ¿Ya? Esa información por lo general siempre se las van a dar. Y si se fijan, también cada una de esas moléculas yo la puedo ir representando en figuras. Las figuritas por lo general son pelotitas. Y las pelotitas pueden tener distintos colores. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? La masa de cada uno de los átomos. Por ejemplo, carbono, la pelotita del carbono tiene que ser un poquito más grande que la del hidrógeno, ¿ya? O la del oxígeno tiene que ser un poquito más grande que la del carbono. Entonces esas cosas van a ir, como les dijera, hay que irlas teniendo en cuenta, porque hay hartas páginas que colocan pelotitas por colocar, como los ejemplos que están aquí. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, la siguiente ecuación química, que es donde tengo un fósforo, lo mezclo con oxígeno molecular y me da, ¿cierto? P2O5. Yo voy contando las pelotitas, ahí tengo una, ahí tengo dos, pero acá tengo 2 y 5. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es gracias a esta ley que existe, que se llama Ley de la Conservación de la Masa. La Ley de la Conservación de la Masa, que fue propuesta por Lavoisier, me dice que la masa total de todas las sustancias presentes es la misma antes y después de llevarse a cabo una reacción química, lo que les iba diciendo. O sea, la cantidad de átomos, y hablando de átomos, que hay en los reactantes y en los productos, tienen que ser la misma cantidad. Y eso también aplica a la masa. La masa de los reactantes y los productos deben ser igual. No aplica eso a la energía. Por ejemplo, yo puedo tener una cantidad de energía en los reactantes y en los productos puedo tener más cantidad de energía o menos cantidad de energía. ¿De qué dependerá? Dependerá si una reacción es exotérmica o endotérmica. Si liberó energía, por ejemplo, en los productos voy a tener menor cantidad de energía, pero si es endotérmica, en los productos voy a tener mayor cantidad de energía. Ya, ¿hasta ahora vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Ya, entonces, aquí es donde nace este tema del balanceo de ecuaciones químicas. ¿Ya? El balanceo de ecuaciones químicas es necesario para poder cumplir la ley que dice Lavoisier. Y existen dos métodos, que es el de tanteo y el algebraico. Lo que hemos estado viendo hasta ahora es el método de tanteo. Así que vamos por él.
Primero que nada, tener en cuenta que el método tanteo se ocupa para ecuaciones químicas que son sencillas. Ya las complejas utilizamos el algebraico. ¿Cuál es el problema de este? Que consiste en ir probando distintos coeficientes estequiométricos para balancear la ecuación. Por ejemplo, si tengo N2 y tengo O2 y como producto tengo NO, esa es una ecuación que no está equilibrada. ¿Por qué razón? Porque tengo dos átomos de nitrógeno, pero acá tengo solamente uno. Acá tengo dos átomos de oxígeno, pero acá tengo solamente uno. ¿Qué puedo hacer yo? Yo lo que puedo añadir son estos coeficientes estequiométricos, que son estos numeritos que están aquí. ¿Ya? Y es lo único que puedo hacer para balancear esas ecuaciones. No puedo colocar un numerito acá, por ejemplo, chiquitito, al lado del oxígeno, como estos que están acá. No se puede hacer. Porque si no, cambiaría el compuesto químico. Por ejemplo, en este ejercicio, solamente puse un 2 al lado del N y del O. El coeficiente estequiométrico de 2. Lo que me indica que tengo dos átomos de nitrógeno y a la vez dos átomos de oxígeno. Y en los reactantes, acá tengo dos átomos de nitrógeno y dos átomos de oxígeno. Y recién ahí yo puedo decir, esta ecuación química está balanceada. ¿Ya? Ahora, si vamos a ese ejercicio que habíamos dejado previamente, yo primero veo que las reacciones iniciales que tengo un átomo de fósforo, tengo dos átomos de oxígeno. Y en los productos tengo dos átomos de fósforo y 5 de oxígeno. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Colocar los coeficientes estequiométricos. ¿Pero cómo lo hago? Parto por la desigualdad más grande. ¿Cuál es la desigualdad más grande? El oxígeno. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, si yo al oxígeno, acá, le agrego un 2. Si le agrego un 2, tendría lo siguiente. Este 2 pasa multiplicando ese 5, en el caso del oxígeno. ¿Ya? En este caso, del oxígeno. Y acá tengo un 2. Entonces digo, 2 por 5 son 10 átomos que tengo. Pero al colocar este 2 también me perjudicó al fósforo. Por lo tanto, yo aquí digo que 2 por 2 van a ser 4 átomos de fósforo. Ahora, si yo tengo eso, para poder igualar, al otro lado también tengo que fijarme de que quede igualado. Por lo tanto, añado un 5 y un 4. ¿Por qué coloco un 4 acá en el fósforo? Porque acá tenía solamente un átomo, que es como que hubiese un 1 escondido. Entonces yo digo 4 por 1 son 4 átomos, más los 4 átomos del otro lado, me queda igualado. Y oxígeno, si acá yo tenía 10, entonces acá yo agrego un 5 para tener 10, porque 5 por 2 van a ser igual a 10. Y de esa forma, esta ecuación química me queda igualada. ¿Cuál es el problema de este método? Que hay que cabecearse un poco. ¿Ya? ¿Cómo hay que cabecearse? Sabiendo qué número estequiométrico hay que colocar. No es fácil, lo tengo claro. Porque cuesta saber, al principio cuesta ir probando números, porque eso significa tanteo, que hay que ir probando los números, cuál puede ser cuál. Pero tengo que tener en consideración las reglas. Solamente puedo añadir coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Esa es una regla. Segunda regla. Si yo coloco este 2, por ejemplo, aquí, afecta a todo esto que está acá. Ya no es que vaya a afectar solamente a la P
o algo, sino que afecta a todo. Y más adelante vamos a ver qué pasa con aquellas ecuaciones donde hay unos paréntesis, que eso me han preguntado bastante. Y ahí lo vamos a ver en la próxima, en las próximas ejercicios que vamos a hacer. ¿Ya? Veamos otro. Por ejemplo, tengo metano, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Qué haría para igualarlo? Primero tengo que darme cuenta que acá carbono tengo uno solo, en el lado de los reactantes. Hidrógenos tengo 4. Oxígeno tengo 2. En cuanto al dióxido de carbono, carbono tengo 1. Oxígeno tengo 2. Y en este caso, oxígeno tengo 3 porque tengo 2 aquí y 1 que está acá. Lo que tengo que ir haciendo es tratar de igualar los números que necesito. Partamos por los que tienen oxígeno primero, que eso es donde está la mayor desigualdad. Y luego vamos a ir viendo también la desigualdad del hidrógeno. Porque esos son los que están desiguales. El carbono en este caso están bien. Por tanto, si yo agrego un 2 en el oxígeno y un 2 en el hidrógeno, puedo ir balanceando la ecuación química. ¿Por qué? Porque los carbonos eso no los toco porque estaban bien. El hidrógeno, en este caso, yo tenía 4 en este lado, pero para igualarlo en el otro lado necesitaba 4. Añado un 2, y entonces digo que 2 por 2, con ese chiquitito que está ahí, me van a dar 4 átomos, por lo tanto ahí está el 4. Luego, oxígeno. Yo en este lado tenía 2 antes, ¿cierto? Pero en este otro lado tenía 3. Si yo añado un 2 acá, yo digo que 2 por 2 van a ser 4. ¿Ya? Y ahora, acá yo tengo 2, ¿cierto? Pero acá al colocar ese 2 de aquí y teniendo un 1 imaginario acá, tengo 2 más. Por lo tanto, primero tengo 2, después ese 1 por 2, y eso me va a dar un total de 4, y ahí yo digo que está balanceada esa ecuación química. La pillería de todo esto es más que nada cabecearse un poquito qué coeficientes estequiométricos necesito para poder balancear esa ecuación. En unos minutitos, por si acaso, se va a cortar esta partecita. Ya quedan 7 minutos. Vamos a seguir avanzando. Después yo les voy a enviar otra invitación. Se la envío al Dani. Ahora, otro ejemplo. Porque esto de verdad cuesta bastante y hay que cabecearse un buen poquito. Por ejemplo, si tengo esta reacción química y ahora esta reacción química tiene unas paréntesis. Por ejemplo, acá tengo un átomo de hierro, acá tengo 2 átomos de hidrógeno, tengo 1 de azufre y tengo 4 de oxígeno. Al otro lado tengo 2 de hierro. Esta paréntesis, por si acaso cuando aparecen estas paréntesis, significa que este número está multiplicando a todos los que están acá. Acá hay que colocar un 1 invisible. Por lo tanto, yo digo que este azufre tiene 3 átomos. Y de este oxígeno, yo en este caso tengo 4 por 3. ¿Ya? O sea, aquí multiplico por 3 el 1. Y acá multiplico 4 por 3
lo que me da un total de 12 átomos de oxígeno, y de azufre me dan 3. Más hidrógeno, que en este caso tengo 2. Por lo tanto, ¿qué cosa esta desigualdad tiene tanta desigualdad acá? El oxígeno, y la otra desigualdad que tenemos es justamente en el azufre. Porque acá, por ejemplo, hidrógeno estamos bien. Acá donde estamos mal, ¿cierto? Acá estamos más o menos mal, y acá estamos horrible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, vamos por el orden. Vamos ordenando primero el azufre, ¿ya? Porque el azufre con el oxígeno son los que más desigualdad tienen. En un lado tengo 1, al otro lado tengo 3. Perfectamente puedo ir probando con 3, ¿ya? Puedo ir probando con 3 para ver qué pasa. Si yo coloco 3 acá, me va cambiando el panorama. Por ejemplo, 3 por 2 van a ser 6 átomos de hidrógeno que voy a tener acá. 3 por 1, que es ese 1 invisible, voy a tener 3, en este caso, de azufre. Y este 3 por 4 también se multiplica. 3 por 4 van a ser 12 átomos de oxígeno. Ahora, al otro lado, porque este 3 por si acaso es como que afecta todo lo que está acá, ¿ya? Cuando uno coloca un estequiométrico. Este otro lado, tenemos que, en cuanto a hierro, tenemos 2, todavía está desigualdad. Tenemos azufre, van a tener 3 de azufre. Por lo tanto, ahí estamos bien. De oxígeno, 4 por 3 son 12, vamos a tener 12 de oxígeno. Por lo tanto, ahí ya estamos bien y acá estamos bien. Hidrógeno, acá tenemos 6 y acá tenemos 2. ¿Qué hacemos? Perfectamente, como está solito, podemos colocarle un 3, ¿cierto? Para decir que 3 por 2 sean igual a 6. Y ahí yo, en este caso, igualé también el hidrógeno. Y me queda igualar el hierro. Acá tengo 2 átomos de hierro. ¿Cuánto me falta colocarle al otro lado? 2 átomos también. Por lo tanto, coloco un 2 y la ecuación química me queda igualada con 2 átomos acá, ¿cierto? Y 2 átomos acá. Ya, hasta ahora, ¿cierto? La complejidad les decía, del método de tanteo es más que nada el, tema de, como el método dice, ir tanteando los números o los factores estequiométricos que necesito colocar. Y teniendo en consideración esas reglas que le había dicho antes, que por ejemplo, si yo coloco este factor estequiométrico aquí, afecta a todo esto que está aquí. Si yo tengo una S solita o un número solito, es lo mismo que estuviese con un 1 imaginario. Estos números que están acá pasan multiplicando a esos números que están ahí, a cada uno. Por ejemplo, 3 por 2, 3 por 1 y 3 por 4. Si yo tengo un paréntesis, el paréntesis cambia a todo esto y nada más que a eso, ¿ya? Por lo tanto, este 3 es para multiplicarlo con esa S. 3 por 1 son 3, y en el caso del oxígeno, 4 por 3 son 12. Ahora, en otros casos, ¿qué pasa si yo coloco un 2 aquí? ¿Cierto? Imaginémoslo, que coloco un 2. Ese 2 afecta a todo esto.
incluyendo lo que está en paréntesis. ¿Ya? En este caso tendría 2 por 2, tendría 4 átomos de hierro. Y acá, ¿cómo lo haríamos? Primero desarrollamos el paréntesis, 3 por 1, 3, 3 por 4, 12, y eso, el resultado de eso lo multiplico por 2. O sea, sería 2 por 3 y daría el resultado de azufre. Y en este caso, 3 por 4, 12 y 2 por 12 daría el resultado de la cantidad de oxígenos. Así que eso hay que tener en cuenta. ¿Se entendió esa parte? Porque ese era un caso hipotético y que por lo general hay que mantenerlo en cuenta solamente. ¿Ya? Y cuando estemos haciendo estos balanceos de ecuaciones, partamos por los que están más desiguales. Como por ejemplo, acá estábamos más desiguales en el azufre y en el oxígeno. Yo esos comienzo primero a modificar los factores estequiométricos y voy probando con los números más pequeños. Por ejemplo, si acá tengo un 1 y acá tengo un 3, yo acá necesito un número impar. Por lo tanto, pruebo con 3 para empezar. Ahora, si tengo números pares, comienzo con el número par más pequeño, con el 2. Y voy probando 3, 2. Si no me funcionan, aumento 6 y así hasta poder igualar las ecuaciones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se aprende esto más rápido? Es solamente ejercitando, no hay otra forma. Ya yo tengo que cabecearme algunas veces y después ya cuando le encuentro la pillería, porque cada uno le pilla la pillería de su modo, cuando encuentro esa pillería, ya, ahí me pongo a hacer los ejercicios súper rápido. Y después con el tiempo ya incluso a veces dice, ya, este le falta aquí, falta allá, y listo, está listo. ¿Ya? Esas son como las reglas para que tengan en consideración al realizar estos ejercicios. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya. Ya, a ver, Cata, dígame qué hicieron. Un 2 en el hidrógeno con el azufre. Colocaron un 2 aquí. Sí. En el ¿Ya? oxígeno un 3. Y en este otro caso pusieron un 3. Ahí. Ouch. Sí. En el siguiente un 2. Y en el último también un 2. Y en el último un 2. Y justamente, porque acá tenemos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Al otro lado, 2 por 2 son 4 átomos de hidrógeno. Estamos bien con el hidrógeno. 2 átomos de azufre aquí. Acá tenemos 2 átomos de azufre. Estamos bien ahí. 3 por 2 son 6 átomos de oxígeno. Acá 2 por 2, 4. Y más estos 2 que están acá son 6. Así que súper bien ese balanceo. Siguiente grupo. Este está un poquito más complicado por el paréntesis, pero no es tanto tampoco. Que le tocó al grupo 3. ¿Quién puede hablar ahí? ¿Se me escucha? ¿Sí? Al hidrógeno con el cloro le agregamos un 2. Le añadieron un 2. Va. Mi 2 medio raro, pero... ¿Ya? ¿Se entiende? Después vamos al producto. ¿Ya? Al H2O le agregamos un 2. ¿Y solo eso? Sí. Y vamos viendo. 2 átomos de hidrógeno. Aquí tenemos 2. Acá tenemos otros 2 átomos de hidrógeno. Son 4. Acá 2 por 2 son 4. Por lo tanto, de hidrógeno estamos bien.
2 átomos de cloro, y acá tenemos 2 átomos de cloro. Con cloro estamos bien. Calcio tenemos 1, y acá tenemos 1, por lo tanto de calcio estamos bien. Oxígeno, acá tenemos 2 porque está con el paréntesis, y acá este 2 grande, ¿cierto? Y aquí es como un imaginario, tenemos 2, por lo tanto estaría bien balanceada esa ecuación química, con 2 átomos de HCl y más 2 de H2O. Ahí sí. Bueno, y el último, como lo habían dicho, aunque estuvieron viendo un poco la respuesta, pero son detalles. ¿A quién le tocó eso? ¿Alguien llegó al resultado? ¿O cómo creen que podría haber sido? Ya, como están un poquito tímidos, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, primero que nada, anotemos lo que tenemos. Tenemos por un lado tenemos cobre, ¿ya? Después vamos a tener hidrógeno, después vamos a tener nitrógeno, después vamos a tener oxígeno. ¿Ya? Y por el otro lado, también vamos a tener cobre, vamos a tener hidrógeno, vamos a tener nitrógeno y vamos a tener oxígeno. Vamos viendo. En este lado tenemos 1 de cobre, de hidrógeno tenemos 1, de nitrógeno nos podemos dar cuenta tenemos 1 y de oxígeno esta vez tenemos 3. Y al otro lado de la igualdad, cobre tenemos 1, hidrógeno, ahí sí, hidrógeno, tenemos estos dos que están acá, 2. Nitrógeno, tenemos, aquí esto está encerrado en un paréntesis, por lo tanto es como que hubiese un uno invisible ahí, son 2 de nitrógeno, y acá tenemos otro, serían 3. Oxígeno, tenemos 3 aquí, pero como está con el 2, eso se multiplica, 3 por 2 son 6, más 1 que está acá son 7, y más 2 que está acá son 9. Entonces, vamos viendo qué pasa. Acá el cobre estamos bien. Hidrógeno estamos mal. De nitrógeno estamos mal. Y de oxígeno estamos horrible. ¿Cuáles son los que están más mal? El nitrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, por ahí vamos a empezar. ¿Qué tenemos que hacer para poder igualar esta ecuación? Colocar un factor estequiométrico y en este caso, alguno que vaya a afectar ya sea al oxígeno o al nitrógeno. Entonces, lo que está más desigual acá es el oxígeno. Acá tenemos 9, acá tenemos 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es llevarlo a un número par. ¿Ya? Pero en este caso, el número par cambiaría tanto los reactivos como los productos. ¿Qué número par coloco? Podría comenzar con 2. ¿Ya? Pero me voy a quedar corto, porque 2 por 3 van a ser 6 átomos de oxígeno, y acá tengo más de 6. Así que vamos a seguir por el siguiente número alto, que es par. En este caso vamos a colocar un 4. Y veamos, ¿qué pasa con ese 4? Acá vamos a volver a copiar lo que tenemos acá arriba.
O, y del otro lado exactamente lo mismo. Ya. Tenemos entonces 4 de hidrógeno. Tenemos 4 de nitrógeno y 4 por 3 son 12 de oxígeno. Ahora vamos viendo acá. Tenemos 2 de nitrógeno, 3 por 2 son 6 de oxígeno, más 1 que está acá son 7. Y me estoy quedando corto. ¿Qué podemos hacer? Como este 4 está añadiendo acá nitrógeno, busquemos el nitrógeno que falta. Si acá tengo 2, acá me van a faltar 2. Coloquemos un 2. ¿Ya? Veamos qué pasó con el oxígeno. 2 por 2 son 4. Tenemos 4 de oxígeno aquí. Más 1 que está acá. 3 por 2 son 6 de oxígeno que están acá. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y me estaría faltando un oxígeno. ¿Cierto? Para tener acá 4 por 3, 12 y acá que sea igualado. ¿Qué puedo hacer? Puedo agregar acá un 2. ¿Cierto? Y aquí tengo 2 por 2 son 4 de oxígeno. 2 de oxígeno. Y 3 por 2 son 6 de oxígeno. Y ahí tengo mis 12 oxígeno. Oxígeno lo balanceé. Nitrógeno. Tengo 4 de nitrógeno acá. Acá tengo 2 de nitrógeno. Más estos otros 2 de acá son 4. Nitrógeno lo balanceé. Hidrógeno. Tengo 4 de hidrógeno. Y acá tengo 2 por 2, 4. Por lo tanto también balanceé sin querer hidrógeno. Y cobre. Acá tengo 1 de cobre. Acá tengo otro de cobre. Por lo tanto, ahí recién balanceamos nuestra ecuación química. ¿Ya? Con 4, 2 y 2. Ya, yo sé que esta era bastante más difícil, pero ese es el pensamiento más o menos que hay que tener acá. Ir viendo que acá, ¿cierto? Tanteando los números para que me den iguales cantidades de átomos en los reactantes, igual cantidad de átomos en los productos. Esa es la idea. De que es difícil, al principio sí, pero después que uno va cabeceándose varias veces y le encuentra la técnica, esto se va haciendo demasiado fácil. ¿Ya? Y muchas veces no es necesario ni siquiera ir contando los átomos aparte. ¿Ya? Por lo tanto, hay que practicar. La próxima semana les voy a dejar una batería de ejercicios de esto. ¿Ya? Aparte de eso, les voy a subir eh, un video respecto a método algebraico, ¿ya? Y ejercicios también relacionados al método algebraico, cosa que la semana que venga, cuando nos toque la próxima clase de química, solamente vamos a hacer la revisión de los ejercicios, ¿ya? Para que tengamos en cuenta.